5 años. Ese es el tiempo que las autoridades de Veracruz llevaban detrás de un solo hombre, un objetivo que se les escapaba una y otra vez entre los canales, los manglares y las calles de Alvarado. Y este jueves 23 de julio de 2026, esa cacería de media década terminó en cuestión de minutos, en medio de una balacera que sembró pánico en pleno centro de la ciudad, con vecinos corriendo a refugiarse mientras las detonaciones se escuchaban de una colonia a otra. Francisco Reyes Ramón, alias El Gordo Frank, presunto mando regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona costera de Veracruz, fue detenido este jueves en el municipio de Alvarado, junto con su hijo y otros 2 presuntos integrantes de su célula criminal. No fue una detención tranquila. Fue un operativo que terminó a tiros, con vecinos grabando desde sus ventanas el intercambio de disparos entre policías y hombres armados, mientras varios civiles quedaban atrapados en plena zona de fuego. Si amas a México, si te emociona ver que la justicia por fin está alcanzando a hombres que llevaban años sembrando terror en comunidades enteras, este video es exactamente para ti. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo, porque aquí no solo te traemos la noticia, te explicamos el porqué, el cómo y los antecedentes completos que ningún otro canal se está tomando el tiempo de investigar con este nivel de profundidad. Hoy te voy a contar 7 cosas con calma, sin prisa, porque este caso lo merece. Primero, ¿cómo ocurrió exactamente el operativo y la balacera en Alvarado, minuto por minuto? Segundo, ¿quién es realmente el Gordo Frank y por qué era un objetivo tan buscado durante tanto tiempo? Tercero, el episodio que marcó el inicio de esta cacería de 5 años, el secuestro de 46 migrantes centroamericanos en 2021. Cuarto, todos los delitos adicionales que se le atribuyen a su estructura criminal, desde huachicol hasta ataques contra policías. Quinto, ¿cómo se conecta esta captura con el patrón de golpes recientes contra el CJNG en Veracruz durante los últimos meses? Sexto, ¿qué significa geográficamente que Alvarado y los Tuxtlas hayan sido su territorio de control durante tanto tiempo? Y séptimo, ¿qué revela todo esto sobre la disputa territorial que probablemente se desatará ahora en esa región? Quédate hasta el final porque hay un dato sobre la duración de esta persecución que te va a sorprender. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si amas a México, si te llena de esperanza ver que este país está logrando resultados reales contra el crimen organizado, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. No es solo un botón, es tu forma de apoyar que este tipo de historias, las que realmente importan, sigan llegando a más gente. Hazlo ahora, antes de que sigas viendo el video, porque después se te va a olvidar. Suscríbete, hazlo por México. Empecemos por reconstruir exactamente qué pasó este jueves en Alvarado, porque los detalles del operativo dicen mucho sobre la magnitud de la resistencia que presentó este objetivo. De acuerdo con los primeros reportes, la movilización policial arrancó en la colonia Valente Cruz, en el municipio de Alvarado, Veracruz, y de ahí las detonaciones se extendieron rápidamente hacia las colonias Aneas y 21 de abril. Los vecinos de la zona lograron captar el sonido de la balacera en videos que circularon de inmediato en redes sociales, mostrando el nivel de tensión que se vivió durante los minutos que duró el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los hombres armados que resguardaban a El Gordo Frank. Comercios cerraron de golpe, calles quedaron vacías y varios civiles que se encontraban circulando por la zona en ese momento terminaron atrapados literalmente en medio del fuego cruzado, sin poder moverse hasta que el operativo se estabilizó. Durante el enfrentamiento, el propio Francisco Reyes Ramón resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Veracruz, ya en calidad de detenido, para recibir atención médica antes de ser presentado ante la autoridad correspondiente. Junto a él, fueron arrestados su propio hijo y otros 2 presuntos integrantes de la organización, y las autoridades informaron que los 4 serían presentados ante un juez local en las horas siguientes a la detención. Como parte del operativo, también se asegura un vehículo vinculado directamente a la estructura criminal del detenido. Piensa en lo que significa que este hombre estuviera dispuesto a resistir con fuego armado en pleno centro de una ciudad, arriesgando la vida de vecinos y transeúntes, con tal de no ser detenido. Eso no es la reacción de alguien que se siente un objetivo menor dentro de la estructura criminal. Es la reacción de alguien que sabe exactamente cuánto pesaba su nombre en la lista de prioridades de seguridad del Estado
y que estaba dispuesto a lo que fuera para evitar este momento, incluso poniendo en riesgo a su propio hijo, quien terminó también detenido en el mismo operativo. Hubo, además, un despliegue aéreo de apoyo durante las operaciones posteriores a la balacera inicial, mientras las fuerzas de seguridad terminaban de asegurar la zona y confirmaban que no quedaban más integrantes de la célula armada escondidos entre las viviendas cercanas. Ese nivel de despliegue, con apoyo aéreo incluido para un solo operativo de captura, confirma que las autoridades estatales sabían de antemano que este objetivo específico representaba un riesgo elevado de confrontación armada y se prepararon en consecuencia antes de intentar la detención. Ahora vamos a entender exactamente quién es el Gordo Frank y por qué su captura representa el cierre de un capítulo de 5 años para las autoridades de Veracruz. Según la información confirmada por fuentes estatales, Francisco N. era considerado un objetivo de alta prioridad en materia de seguridad, con un papel de liderazgo dentro del cártel Jalisco Nueva Generación en toda la franja costera del estado, específicamente en la región de Alvarado y varios municipios de la zona de los Tuxtlas. La investigación en su contra no nació ayer ni hace unos meses. Nació hace casi 5 años, el 4 de noviembre de 2021, cuando policías estatales localizaron una casa de seguridad en Alvarado, donde permanecían retenidos 46 migrantes centroamericanos, 34 hombres, 8 mujeres y 4 menores de edad. Ese rescate, que en su momento también desató una fuerte balacera en la ciudad, casi como un eco anticipado de lo que ocurriría 5 años después con la propia captura del líder, marcó el inicio de una investigación que terminó vinculando a la célula criminal de El Gordo Frank, no solo con el tráfico y secuestro de migrantes, sino con una red mucho más amplia de actividades delictivas. Robo de combustible, robo de carga, secuestros adicionales y ataques directos contra elementos policiales en toda la región de Alvarado y los Tuxtlas. Detente un momento a procesar la magnitud de esta cacería. Durante casi 5 años, las autoridades de Veracruz intentaron detener a este hombre en múltiples ocasiones, incluyendo operativos fallidos en la región de los Tuxtlas, sin lograr su captura. Eso significa que el Gordo Frank no era un operador improvisado ni un mando de baja relevancia. Era alguien con la capacidad logística, la protección territorial y probablemente la infraestructura de inteligencia necesaria para evadir a las fuerzas de seguridad estatales durante 5 años consecutivos, incluso siendo uno de los objetivos más buscados por la Mesa de Seguridad de Veracruz. Ese tipo de capacidad de evasión sostenida durante media década normalmente solo se explica por una combinación de complicidad local, información privilegiada sobre movimientos policiales y una estructura de protección armada permanente. Exactamente el tipo de aparato que finalmente se enfrentó de forma directa este jueves en Alvarado. Si amas a México y te emociona ver que este tipo de objetivos prioritarios finalmente están cayendo, este es el momento perfecto para suscribirte a este canal. Aquí seguimos cada uno de estos casos con el nivel de detalle que se merece y necesitamos que formes parte de esta comunidad que quiere entender lo que realmente está pasando, no solo leer el titular y olvidarlo al día siguiente. Suscríbete ahora, activa la campana y sé parte de este movimiento informativo. Ahora quiero llevarte a un terreno que muy pocos canales explican con la profundidad necesaria. ¿Qué tan grande era realmente la estructura criminal que operaba el Gordo Frank? ¿Y cómo se conecta su captura con el patrón más amplio de golpes que las autoridades han dado contra el CJNG en Veracruz durante los últimos meses? El caso de El Gordo Frank no es un hecho aislado dentro de la estrategia de seguridad en ese estado. Apenas en febrero de este mismo año, en un operativo completamente distinto pero dentro de la misma entidad, las autoridades detuvieron a Enrique Meneses, presunto jefe operativo del CJNG en la zona conurbada de Veracruz Boca del Río, junto con otros 13 presuntos integrantes de su organización, en un despliegue que incluyó 13 cateos simultáneos y que permitió liberar a una persona que se encontraba privada de su libertad desde enero de ese mismo año. Ese operativo, sumado ahora a la captura de El Gordo Frank, muestra que el estado de Veracruz se ha convertido en un frente activo de la ofensiva contra las estructuras regionales del CJNG, con al menos 2 mandos de relevancia significativa detenidos en menos de 6 meses. Y este patrón se extiende todavía más atrás en el tiempo.
Ya en 2023, las autoridades de Veracruz habían identificado una célula criminal vinculada al CJNG que operaba en municipios como Jalapa, Misantla, Martínez de la Torre y Cardel, con al menos 19 personas vinculadas a proceso por delitos que iban desde extorsión hasta homicidio doloso. Eso significa que la presencia del CJNG en territorio veracruzano no se limita a una sola célula o a una sola región del estado, sino que se extiende en forma de múltiples estructuras regionales, cada una con su propio mando local, operando de manera relativamente independiente, pero bajo el mismo paraguas organizacional del cártel. Piensa en lo que esto revela sobre la estrategia territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz. No se trata de una estructura centralizada y monolítica, sino de una red de células regionales, cada una controlando su propia franja de territorio, unos en la zona conurbada de Veracruz Boca del Río, otros en la región norte cerca de Xalapa y Misantla. Y ahora sabemos que el Gordo Frank controlaba específicamente la franja costera de Alvarado y los Tuxtlas. Esa fragmentación territorial, aunque dificulta desmantelar por completo la presencia del cártel en el estado con un solo golpe, también significa que cada captura de un mando regional representa un debilitamiento real y medible de esa presencia específica en su zona de control, sin que necesariamente ese golpe se traduzca de forma inmediata en una caída generalizada de toda la organización a nivel estatal. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí conectamos cada uno de estos casos con el panorama completo de la seguridad en Veracruz y en el resto del país, porque entender una captura aislada sin el contexto de las estructuras criminales completas te deja con una imagen incompleta de lo que realmente está pasando. Suscríbete ahora, hazlo por México, hazlo porque la información completa importa más que el titular rápido. Vamos ahora a un punto que me parece esencial para entender el verdadero peso de esta captura específica. El secuestro de los 46 migrantes centroamericanos en 2021, el episodio que originó esta cacería de 5 años, no fue un hecho menor dentro de la historia reciente de la violencia en Veracruz. Ese municipio, Alvarado, ha sido históricamente uno de los puntos de tránsito migratorio más utilizados en la ruta hacia el norte del país, precisamente por su ubicación geográfica en la costa del Golfo de México, lo cual lo convierte en un territorio de alto valor estratégico tanto para el tráfico de personas como para el trasiego de drogas y combustible robado. Que un mando criminal como el Gordo Frank haya logrado mantener el control de ese corredor durante casi 5 años, resistiendo múltiples intentos de captura, habla de la complejidad que enfrentan las autoridades estatales y federales cuando se trata de desmantelar estructuras criminales arraigadas en territorios con alto valor logístico para el crimen organizado. No es solamente cuestión de identificar al líder de una célula, es cuestión de desmontar toda la red de protección, complicidad y control territorial que le permitió operar impunemente durante tanto tiempo, algo que finalmente parece haberse logrado este jueves con su detención. Además, hay que entender el contexto geográfico específico de los Tuxtlas, la región montañosa y selvática que colinda con Alvarado, y que durante años ha sido señalada como un territorio de difícil acceso para las fuerzas de seguridad, con terreno favorable para el ocultamiento de personas, armas y mercancía ilícita. Esa combinación entre la ubicación costera de Alvarado, ideal para el tráfico marítimo y migratorio, y la cercanía con la Sierra de los Tuxtlas, ideal para el refugio y la evasión, explica en buena parte por qué el Gordo Frank logró sostener su operación criminal durante tanto tiempo sin ser capturado, a pesar de los múltiples intentos fallidos que ya se habían documentado previamente en esa misma zona. Ahora quiero cerrar con la parte que conecta todo esto con el papel específico de las autoridades de seguridad dentro de esta narrativa completa. La detención de El Gordo Frank se dio en el marco de un operativo estatal con participación de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en coordinación con fuerzas de investigación criminal, lo cual muestra que, más allá de los operativos federales de gran escala que hemos analizado en videos anteriores sobre los Chapitos o el Cártel de Sinaloa, la seguridad estatal en Veracruz también está logrando resultados concretos contra objetivos que llevaban años evadiendo a la justicia. Y hay algo más que vale la pena señalar antes de cerrar este análisis. Cada vez que se logra la captura de un mando regional como el Gordo Frank, después de años de evasión y con un historial que incluye secuestro de migrantes, robo de combustible,
robo de carga y ataques contra policías, se envía un mensaje doble hacia el resto de las estructuras criminales que operan en territorios similares. Primero, que ningún nivel de arraigo territorial o protección logística garantiza impunidad indefinida frente a la persistencia de las autoridades. Y segundo, que la disputa territorial dentro del propio CJNG en Veracruz podría intensificarse en las próximas semanas, ya que la caída de un mando regional históricamente abre la puerta a disputas internas por el control del territorio que ese mando dejó vacante, algo que hemos visto repetirse en prácticamente todos los casos similares en otras regiones del país. Ese vacío de poder es, quizás, el aspecto más delicado de esta captura desde el punto de vista de la seguridad futura de la región. Cuando cae un mando que controlaba un territorio específico durante 5 años, ese territorio no queda automáticamente pacificado. Al contrario, se convierte en un espacio disputado, donde otros mandos de la misma organización o incluso células rivales de otras estructuras criminales pueden intentar aprovechar el vacío para expandir su propia influencia. Es un patrón que ya hemos documentado en este canal en repetidas ocasiones. La caída de un líder regional casi siempre genera en el corto plazo un repunte temporal de violencia, mientras se define quién asumirá el control de ese territorio. Déjame terminar con algo que quiero que te lleves de este video. La captura de El Gordo Frank en Alvarado no es solamente el cierre de una cacería de 5 años contra un objetivo prioritario del CJNG. Es la confirmación de que las estructuras criminales que parecían intocables, protegidas por años de evasión y control territorial, siguen siendo vulnerables cuando la persistencia de las autoridades no se rinde, incluso cuando esa persistencia toma media década en dar resultados. Y mientras Veracruz siga sumando capturas de mandos regionales, como ya vimos con Enrique Meneses en febrero y ahora con El Gordo Frank en julio, el mapa de control territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese estado seguirá fragmentándose, golpe tras golpe, aunque eso también signifique, al menos en el corto plazo, la posibilidad de nuevos episodios de violencia mientras se reacomodan las piezas del territorio que este hombre controló durante tanto tiempo. Eso es todo por hoy, y antes de que te vayas quiero pedirte algo desde el corazón, no como un botón más de YouTube, sino como algo que realmente importa. Si amas a México, si te emociona ver que este país está logrando resultados reales en la lucha contra el crimen organizado, si quieres que más gente entienda lo que realmente está pasando detrás de cada captura que se anuncia, suscríbete a este canal ahora mismo, no lo dejes para después, activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis. Comparte este video con alguien que necesite ver más allá del titular de 3 líneas que los medios tradicionales publican y olvidan al día siguiente. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que se haya necesitado 5 años para atrapar a un solo hombre, y si crees que la disputa territorial en Veracruz se va a intensificar tras esta captura. Si amas a México, suscríbete. Hazlo ahora. Nos vemos en el próximo video.